Listo. Vamos a ver, Alexa. Ay, nos escribió. Estamos. Kevin López no volvió, pero ¿por qué se quita esto? Estamos. Anthony Madrigal. Presente. Ok. Didier Mayorga. Ahí lo veo. José Pablo. Ahí lo veo. Joshua Mora. Presente, profe. No. José Paredes tampoco. Esteban Pérez. ¿Dónde está? Steven Quiroz. Mario Ramos. Tampoco. José Rodríguez. Presente. Ajá. Brian Ruiz. Y Adriana. Ahí no. Ok. Ok, chicos. Listo. Gracias. Ok, vamos a ver entonces. Para hoy lo que tenemos sería la parte de cuadriláteros, ¿ok? Entonces, vamos a ver por acá. Ok, entonces, bueno, estábamos con la parte ¿cómo se llama? De polígonos. Vimos las definiciones de ser un polígono convexo, ser un polígono cóncavo. Vimos por ahí fórmulas que ya varios conocían, que es para encontrar la cantidad de diagonales desde un vértice de un polígono, para ver la cantidad de vértices totales de un polígono, cómo se calcula el perímetro, y vimos por ahí, ¿verdad? Varias cosillas de polígonos cóncavos y convexos, y por ahí abordamos también algunos, varias definiciones, perdón, varias definiciones que son importantes de tener, ¿verdad? Que es el apotema de un polígono, el radio de un polígono, triángulos especiales, medida de un ángulo interno y externo de un polígono regular. Vimos varios teoremas por ahí que bueno, está pendiente que yo les suba la ficha que les dije que les voy a hacer. Voy a ver si la puedo hacer ahora más tarde y si no en el transcurso de la semana. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a ver en particular son los cuadriláteros. Yo creo que los cuadriláteros son pues conocidos por todos, se ven en el colegio, sin embargo, se ven, ¿verdad? Ahí como una definición en particular, o nos dicen que un cuadrilátero es, ¿verdad? Una cosa en particular, sin embargo, nosotros vamos a ver la definición como tal, ¿ok? Entonces, bueno. Para introducir acá el tema, tenemos que se van a estudiar los polígonos de 4 lados, que son los cuadriláteros, y se van a representar o se representan por medio de este símbolo que está por aquí. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean ese simbolito, ese básicamente un cuadrado, eso quiere decir el cuadrilátero ABCD. ¿Ok? Cuadrilátero, no cuadrado. ¿Ok? Por eso les digo, el símbolo es un cuadrado, pero estamos hablando de un cuadrilátero. Entonces, este, las definiciones, ¿verdad? Que ya ahorita vamos a ver son distintas. Y pues normalmente, ¿verdad? Las letras que le siguen acá son los vértices del cuadrilátero. Entonces, por ejemplo, esto de aquí es un cuadrilátero. Vean que tenemos, básicamente la definición que está ahí, un polígono de 4 lados. ¿Ok? Entonces, recordar eso por ahí. ¿Cómo se van a clasificar o cómo se clasifican los cuadriláteros? Bueno, los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos y no paralelogramos.
Los paralelogramos son aquellos que es, bueno, decimos un cuadrilátero convexo, se llama paralelogramo si los dos pares de los lados opuestos del cuadrilátero son paralelos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta figura que está aquí, que está ahí en la pantalla, vean que el lado BC es paralelo al lado AD y el lado CD es paralelo al BA. ¿Qué era ser paralelo? Bueno, ser paralelo, recuerden que es extender básicamente este segmento y ver que nunca se va a intersecar con digamos, con este de acá. ¿Ok? Por definición, ser paralelo es equidistar, o sea, es trazar un segmento aquí que se encuentre cualquier segmento que tracemos ahí, va a tener la misma distancia. ¿Ok? Y lo mismo ocurre con el otro segmento, ¿verdad? El CD si lo extendemos y el BA si lo extendemos, nunca se van a intersecar. Vean que, por definición, entonces son los dos pares de lados opuestos del cuadrilátero. Ok, Didier dice que se va a meter con la compu. Ok, listo. Entonces son los dos pares de lados, ¿verdad? Ahora, si hablamos de no paralelogramos, es un cuadrilátero convexo, ¿y cuándo va a ser no paralelogramo? Si los dos pares de lados opuestos del cuadrilátero no son paralelos, ¿ok? Entonces, básicamente esa es nuestra definición. O si no se cumple la definición de paralelogramo, que al menos uno de los dos pares de los lados no sean paralelos, ya con eso no sería un paralelogramo. ¿Ok? Vamos a ver. Existen propiedades que van a cumplir los paralelogramos. Y esas propiedades son las siguientes, estas de aquí. Entonces, en todo paralelogramo se cumplen las siguientes propiedades. Los lados opuestos son congruentes. Entonces, veamos en estos ejemplos. Quiere decir que este lado con este lado es congruente. Si este lado mide 5, este lado también va a medir 5. ¿Ok? Eso quiere decir que sean congruentes, que tengan la misma medida. Los ángulos opuestos son congruentes. ¿Eso qué quiere decir? Ah, bueno, que si este ángulo mide 70 grados, este de aquí también mide 70 grados. ¿Ok? Ángulos opuestos miden lo mismo. Los ángulos consecutivos son suplementarios y aquí necesito a ver quién se acuerda qué quiere decir que sean suplementarios. ¿Quién se acuerda que son ángulos suplementarios? Este que Profe, completa 180. exacto. Perdón, no les escuché. Que entre los dos completan 180 grados. Ok, entonces que entre los dos suman 180 grados. Entonces, entre los dos suman 180 grados. Entonces, todas esas propiedades a nosotros nos van a servir para cuando estemos trabajando con ejercicios que tengan que ver con cuadriláteros o polígonos en general. Entonces, ángulos consecutivos suplementarios. Entonces, este ángulo con este ángulo tiene que sumar entonces 180, ¿verdad? Ahora, lo último que tenemos acá es que las diagonales se bisecan. Recuerden que por definición ya vimos que bisecar es que al intersecarse eh, se tocan en el punto medio, entonces tenemos que los dos segmentos que se forman van a medir lo mismo. ¿Ok? Ok, vamos por aquí. Entonces, por ejemplo, aquí, si trazamos estas diagonales, esta de aquí y esta de aquí,
tenemos que este pedacito mide lo mismo que mide y este mide lo mismo que mide este de acá. ¿Ok? Ahí se me quedó pegadillo. Ahí estamos. Entonces, el que tiene una rayita, es igual que tiene una rayita y el que tiene dos rayitas al que tiene dos rayitas. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos con definiciones, que aquí es donde yo les decía que normalmente uno dice, ah, sí, un cuadrado, y si un cuadrado nosotros vemos la figura y sabemos lo que es, pero por definición, ¿qué es un cuadrado? ¿Qué es un rectángulo? ¿Qué es un rombo? Ok, entonces tenemos que un rectángulo es un paralelogramo que tiene todos los ángulos congruentes. Esa va a ser nuestra definición de ser un rectángulo. Un paralelogramo que tiene todos los ángulos congruentes. ¿Ok? Entonces, vean en este caso, tenemos que mide 90, 90 y 90. ¿Ok? Y recordemos que la suma de los ángulos internos tiene que ser 360. La definición de un rombo, bueno, un rombo es un paralelogramo que tiene todos los lados congruentes. Entonces, todos los lados del rombo miden exactamente lo mismo. Vean que por definición, eso es lo único que tenemos. No sabemos nada de los ángulos, no sabemos nada de las diagonales en la definición, no sabemos absolutamente nada. Y en el caso del rectángulo, bueno, sí tenemos información de los lados, porque dijimos que ser paralelogramo es que los pares de lados sean paralelos y dijimos que son congruentes. Entonces aquí nosotros sabemos en un rectángulo que, por ejemplo, el segmento CB mide lo mismo que el segmento DA. Y podemos saber también que el segmento CD mide lo mismo que el segmento BA. ¿Ok? Entonces vean que es aplicar todas las propiedades que vamos viendo en cada cuadrilátero en particular. Ahora, ¿qué definición tenemos de cuadrado? Un cuadrado es un paralelogramo que tiene todos sus lados y ángulos congruentes. Y aquí es donde viene lo interesante y distinto. Es decir, es un rombo y un rectángulo a la vez. ¿Ok? Entonces, un cuadrado es un rombo y rectángulo a la vez, porque por definición nos cumple tanto la del rectángulo y tanto la del rombo. Nosotros no podemos decir que un rectángulo es un cuadrado. ¿Por qué? Porque no todos los lados son congruentes. Nosotros no podemos decir que un rombo es un cuadrado. Que yo creo que en nuestra infancia teníamos esa noción o normalmente nosotros decíamos, ah, sí, sí, es que el dibujar un rombo es dibujar un cuadrado pero darle vuelta. Es lo que creo que la mayoría pensábamos pequeños, si no me corrigen, pero por lo menos yo pequeñita creía eso, honestamente. Este, entonces vean que por definición sí es distinto. ¿Ok? Entonces no es tan simple como agarrar un cuadrado y darle vuelta y verlo ahí de otra manera. ¿Ok? Entonces tenemos ahí esas definiciones. Aquí, bueno, fue como un SAFIS, esta P no va. En un rectángulo, las diagonales son congruentes y en un rombo son perpendiculares. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ok, vamos a los dibujos. Esta diagonal, la diagonal BD, mide lo mismo que la diagonal CA. Ya vimos que por definición se bisecan. Entonces nosotros por definición también podemos concluir que el segmento BE mide lo mismo que el segmento ED y que mide lo mismo que el segmento, o sea que se quedó ahí, que mide lo mismo que el segmento EA y mide lo mismo que el segmento CE. Entonces, insisto, vean que con todas esas propiedades nosotros vamos sacando figuras o dibujos que dependiendo de lo que nos estén pidiendo, todo esto va a ser de gran ayuda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí, vean que lo que se forman son triángulos isósceles. Entonces, ya con triángulos isósceles sabemos que entonces este ángulo tiene que medir lo mismo que este ángulo y entonces ya podemos sacar y bueno, ahí podemos ir trabajando con varias cosillas.
En el caso del rombo, dijimos que las diagonales son perpendiculares. Entonces, vean que nuestra diagonal BD es perpendicular a nuestra diagonal AC. Y aquí sí vamos a tener en particular que VE, el segmento VE, mide lo mismo que ED, porque se bisecan de igual manera. Y este segmentillo AE mide lo mismo que el S, ¿ok? Entonces vean que por ahí lo que se están formando son triángulos escalenos. Ya no tenemos triángulos ni isósceles ni triángulo equilátero, ¿ok? Pero sí tenemos triángulos rectángulos, entonces también por ahí podemos trabajar. Vamos a ver qué más. Ok, hay como cosas importantes eso. Vamos a ver. Viene otro cuadrilátero que yo creo que ese se confundía mucho en el colegio cuando uno lo veía. El nombre a uno se le enredaba un poquillo. Entonces vamos a verlo por aquí. El trapecio, llamémoslo así, trapecio sencillo o el trapecio básico, es un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos a los cuales se les llaman bases. Entonces, vean que es un cuadrilátero porque cumple la definición de tener 4 lados. Y por definición también dice que un par de lados paralelos. Entonces, aquí basta con que exista un par de lados paralelos, que en este caso sería nuestro segmento AB con nuestro segmento DC. Esos son los que son paralelos. Ahora, tenemos lo que es el trapecio rectángulo, que es el que tiene un par de ángulos internos rectos. Entonces, vean que aquí, justamente lo que sucede es lo que nos dice la definición. Tenemos dos ángulos de 90, y nuestros otros dos ángulos que van a ser estos de acá. Por definición, el IL es paralelo, el segmento IL es paralelo al segmento JK. ¿Ok? Entonces sigue siendo un trapecio por la definición. Y igual acá hacer énfasis en que es un par de ángulos internos rectos. No es un ángulo recto, son dos ángulos rectos. Y un trapecio isósceles, que es el que tiene dos lados no paralelos congruentes. Entonces, vean que si no nos especifican que los lados, que es un trapecio isósceles o que los lados no paralelos son congruentes, no podemos asumirlo. ¿Y a qué me refiero con que no podemos asumirlo? Bueno, que por ejemplo en el primer trapecio que yo les estoy poniendo, en esta figura de aquí, no podemos asegurar que AD mida lo mismo que BC. A veces visualmente podemos tender a pensar esas cosas, pero no necesariamente van a suceder, al menos de que nos las estén indicando. ¿Ok? Por acá tenemos otra definición. Por acá tenemos esta definición que es la definición de paralela media. Bueno, esto que puse por acá es el teorema, pero la definición es exactamente la misma. La definición se deriva del teorema. Entonces, la paralela media nos dice por teorema, el segmento cuyos extremos son los puntos medios de los lados no paralelos de un trapecio es la paralela media a las bases del mismo. La media de dicho segmento es igual a la semisuma de las medidas de las bases. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente tomen el punto medio de los lados que no son paralelos y tracen ese segmento. Tracen el segmento que une esos dos puntos. Eso es lo que vamos a llamar la paralela media. ¿Y cómo vamos a encontrar la medida de esa paralela media? Bueno, sumamos la base mayor con la base menor y lo vamos a dividir entre dos. Esa es como la fórmula que vamos a utilizar para calcular la paralela media. Vea que nos habla de la semisuma de las medidas de las bases. Nos dice semisuma por el hecho de que estamos dividiendo entre dos. ¿Ok?
Cosas importantes, al ser el punto medio de ambos segmentos, lo que está sucediendo es que entonces este segmentillo mide lo mismo que este segmentillo de aquí, y aquí al otro lado, este segmentillo mide lo mismo que este de acá, ¿ok? Entonces, para tener eso ahí en cuenta y pendiente. Vamos a ver entonces algunos ejemplos o ejercicios con respecto a esto de todas estas fórmulas o teoría que hemos visto. Y ustedes me van a ayudar. Entonces dice, considere un trapecio isósceles donde la base mayor mide 20 y uno de sus ángulos internos mide 135. Si los lados no paralelos miden 5 raíz de 2, determine la medida de la paralela media del trapecio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿O qué harían ustedes en este ejercicio? ¿Qué se les ocurriría? Realmente hay pues, varias maneras de abordarlo por todo lo que se va presentando, pero ¿qué se les ocurriría a ustedes con lo que acabamos de ver y con la información que tenemos? ¿Cómo empezaría? Profe, Vean que es un trapecio isósceles. Ujú. en ese caso, digamos, de AF sería la base mayor, ¿no? De E a F es la base mayor. O sería desde A a D. ¿Ok? Ajá, vean que es la base del trapecio. Entonces sería toda esta. Correcto. Desde A hasta D. Ujú. Porque si ustedes me toman el EF, esa no es la base del trapecio, ¿verdad? Le faltarían esos pedacitos, el AE y el FD. CD tenemos que es 5 raíz de 2 Ok, de CD entonces, al de ujú, BA. este también, ujú, ok, 5 raíz de 2, ajá. Y ahora, ¿qué más tenemos por ahí? Vean que lo que nos piden es determinar la medida de la paralela media. Y recordemos que para la paralela media necesitamos base mayor más base menor y dividirlo entre 2. Eso es lo que necesitamos calcular. eh, los ángulos, o sea, se puso digamos, la de los ángulos internos, ¿no? Que es como 4 menos, o sea, n menos 2 o Ujú, 180. ujú. Esa es una forma de hacerlo. Y si no, vea que nos dicen que uno de sus ángulos internos mide 135. Entonces nosotros sabemos que todo esto tiene que medir 135. A 135 le quitamos 45 y podemos obtener también esta medida de aquí, si fuese el caso, ¿verdad? O como dijo Joshua, creo que fue el que habló, que sería n menos 2 por 180. Ujú. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Para qué hacemos eso? ¿Para qué queremos eso? Vamos viendo el ejercicio, por eso les digo, necesitamos la base mayor más la base menor. Entonces, la base mayor sí la conocemos. Lo que necesitamos ir a encontrar es la base menor, que sería básicamente BC. ¿Cómo hacemos para encontrar BC? No podríamos calcular la medida de los catetos de estos triángulos que se encuentran en la base, sumarlos y restarlos a la base mayor.
Ajá, O es muy largo el proceso. ¿y cómo sabemos la medida de AE y la medida de BE? Es, o sea, sí, hipotenusa no haciendo L es 5, o La- sea, 5 no haciendo la medida, ¿no? Ajá, ¿y por qué 5? O, digamos, ese teorema que es es L raíz de 2. L, ajá, triángulos especiales, ¿verdad? Entonces, recordemos que en un triángulo especial, que es justamente lo que hay aquí, el triángulo 45, 90. Recordemos que lo que nos dice es que la hipotenusa es L raíz cuadrada de 2 y que cada cateto mide L. Esto es L y esto es L. Y entonces ya sabemos que mide 5, mide 5. Entonces, esto de aquí mide 5 también, esto de aquí también mide 5. Y si todo, digamos, desde A hasta D mide 20, ¿cuánto va a medir EF? Que lo voy a poner en otro color. ¿Cuánto va a medir este segmento de aquí? Que sería nuestra base menor. 10. Va a medir 10, ¿verdad? 10 centímetros. ¿Por qué? Porque entonces, como les digo, si desde A hasta D mide 20 y sabemos que este pedacito mide 5 y este pedacito mide 5, 5 y 5 son 10, 20 menos 10 son 10. Entonces, vean que tenemos muchísima información de medidas de ángulos y de todo esto. Nos están pidiendo que determinemos la medida de la paralela media. Entonces, vean que pudimos ir a calcular ángulos. Como les dije, todo esto mide 135 y esto mide 45. De igual manera, aquí es claro que aquí hay un ángulo de 90. Vean que es un rectángulo. Entonces también son cosas muy visuales. Aquí básicamente, entonces ya vamos a sustituir. Entonces tenemos que la paralela media va a ser 20 más 10 dividido entre 2. Esto es igual a 30 sobre 2, que es igual a 15. Entonces, insisto, hay mucha información, hay que aprender a ver qué nos funciona. ¿Por qué? Porque entonces hay que basarnos en la pregunta que nos están haciendo. Como les acabo de decir, podemos ir a hacer un montón de cálculos, sacar un montón de cosas que al fin y al cabo no nos va a ser relevante para lo que nos están preguntando. ¿Ok? Estamos por ahí. ¿Cómo estamos, chicos? Los que no dijeron nada por ahí. ¿Estamos claros? ¿No Muy estamos entendible. claros? Entendiendo. Sí, ok. Vamos a Pero ver tengo que entonces. practicar más como lo de los triángulos especiales, pero cuando lo domine ya, yo creo que va a ser más fácil. Sí, 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 digamos, yo creo que en la misma fichita de las fórmulas les voy a poner los triángulos especiales, porque sí es súper importante. Como les digo, vean que aquí eh, no es que no vaya a salir, porque perfectamente aplican Pitágoras y les va a salir. Pero pues, lo ideal es que vean que con triángulos especiales va a salir súper rápido. Pero vamos por ahí. Ay, ¿sabe qué sucedió por aquí? Esto yo quería que lo hicieran ustedes. Ajá. Ah, no, estos los vamos a hacer nosotros y ahorita los pongo a hacer a ustedes. Ajá. En este ejemplo 2, lo que hay que indicar es si la proposición es verdadera o falsa. ¿Ok? Como les dije, en la parte de geometría se puede hacer mucho, ¿cómo se llama? Mucho análisis. En realidad se puede hacer mucho análisis, porque a veces uno tiende a pensar cosas o mezclar las definiciones. Entonces vamos a ver. Ustedes me van a ir ayudando. Dice, un paralelogramo es un tipo de cuadrilátero, cóncavo. ¿Eso es verdadero o es falso? Un paralelogramo es un tipo de cuadrilátero cóncavo.
Entonces, ¿qué hay que recordar Falso. aquí? Falso, ¿verdad? Y hay que recordar aquí, ¿por qué llegó a que es falso? Anthony, creo que fue el que habló. Porque un paralelogramo es convexo. Ok. Entonces, aquí lo que nos da la indicación es eso, un cuadrilátero es convexo. Profe, ¿pero qué es convexo y qué es cóncavo? Ah, ¿verdad? Ahí hay que recordar las definiciones. Ahí ya no hay de más, ahí hay que recordarlas, entonces, hay que estudiarlas. Vamos con la B. Los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero creo. Un verdadero creo no me sirve tanto a un verdadero por esto y esto y esto. Entonces, ¿por qué es verdadero, Alexa? ¿O porque cree que es verdadero? Utilicemos el creo que usted me está diciendo. Porque son congruentes. Ajá, pero ¿por qué razón? ¿Cómo sabemos nosotros que los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes? O sea, porque usted me dice, sí, eso es verdadero. Ajá, miden lo mismo, pero ¿por qué? ¿De dónde sabe usted eso? ¿Quién nos da esa información o quién nos dijo esa información? Recuerden que cuando hablamos de algo verdadero o falso, existe una justificación teórica. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Quién Profe, le dice a usted que eso es verdadero? en ese Ajá, caso no sería, digamos, bueno, ya yendo un poco tirando a la función lineal, en el caso de que sea paralelo, tiene que tener una inclinación igual. Al tener una inclinación igual, ya por obligación va a tener ángulos iguales, ¿no? bueno, se me están yendo más allá. Básicamente aquí la respuesta es porque es una propiedad de paralelogramos. Recuerden que aquí arriba Ah, vimos las propiedades. Ajá. O sea, su respuesta está válida. Básicamente usted me está demostrando el por qué son congruentes. Pero recuerden que es una propiedad. Por acá la vimos. Aquí. Los ángulos opuestos son congruentes de un paralelogramo. Entonces es propiedad 2. Ya la teoría nos lo dice. Entonces, tenemos que aquí eso es verdadero. ¿Ok? Pero bueno, está bueno que lo piensen por ahí. Ujú. Verdadero. Por eso les digo, siempre existe una justificación teórica para decir que algo es verdadero o que es falso. Básicamente, cuando algo es falso es porque nosotros encontramos algo que contradice la proposición que nos están dando. Tratemos de pensarlo de esa forma. Entonces, ahora nos dice, el rombo es un paralelogramo que tiene 4 lados congruentes. ¿Eso es verdadero o es falso? Y eso es verdadero. Ajá, ¿y por qué es verdadero? En este caso, si no sé qué decir, es que eso es lo que un rombo es. ¿Es lo que, qué, Esa es la perdón? definición. Es Esa la es la definición. definición, ¿no? Ajá, ahí está la respuesta. Es la definición de un rombo. ¿Qué es un rombo? Ah, es un paralelogramo que tiene 4 lados congruentes. Justamente esa es la respuesta. Las diagonales, vamos con la D. Las diagonales de un paralelogramo no se bisecan. ¿Quién me dice cuál es Falso. esa? Falso. ¿Y por qué esto es falso? Y lo podemos poner con el ejemplo del rectángulo. Ajá, ok. Ajá. Ok, entonces eso que está haciendo Joshua, que está diciendo, ok, yo puedo dar un ejemplo que es el rectángulo, está excelente, porque entonces está pensando que existe un caso particular que no le cumple lo que le están dando aquí. ¿Por qué? Porque en el rectángulo se bisecan. ¿Por qué se bisecan? Porque por definición vimos que eso pasa. Entonces, él está encontrando un contraejemplo, así se llama eso, un contraejemplo que hace que esa proposición sea falsa. ¿Ok? Vean que estamos hablando de paralelogramo en general, pero como les digo, él encontró un contraejemplo que hace que ya, o sea, él encontró al menos un
Un ejemplo que contradice lo que está ahí. Eso es lo que quería decir por ahí. Y vamos con el E, que nos dicen los ángulos consecutivos de un rombo son suplementarios. Esa sería verdadera o falsa. Sería verdadera, ¿no? Porque eso aplica para todos los paralelogramos. Correcto, justamente esa es la respuesta. Vean que nos están dando un ejemplo particular de un paralelogramo. Pero entonces nosotros ya dijimos que en todo paralelogramo los ángulos consecutivos son suplementarios. Entonces, que eso sea un caso particular, también va a aplicar. ¿Ok? Excelente, chicos, muy bien. Ahora les va a tocar a ustedes hacer las que faltan. Como les digo siempre, por respuestas van y ven el libro y ven cuál es verdadera y cuál es falsa. Lo que quiero justamente es esta justificación del análisis de por qué algo es verdadero y por qué es falso. Insisto, contraejemplos, ejemplos, o definiciones o propiedades que hayamos visto. Entonces van a ir a hacer estas ustedes. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8. Ahorita conectados. Tengo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, entonces haga una cada uno. Ya les voy a decir cuál. Y la última la hacen todos para que lo trabajen de manera individual. De igual manera, yo les puse hasta la M. Los ejercicios llegan hasta la T. Es decir, a partir de la N, desde la N hasta la T, no están aquí. Entonces, como siempre les digo, pueden ir a hacerlos ustedes para que lo vayan a pensar. Voy a poner aquí en el chat cuál ejercicio va para quién. Entonces, el F, ay, el F, José Pablo. Bueno, F y M. El M lo hacen todos. El F, José Pablo. El G, Adriana. El H, Anthony, que es el que veo por aquí. ¿Por cuál voy? HI, Josué. El J, Alexa. El K, Joshua. El L, Didier. Y el M, todos. Yo puse 15 minutos, pero yo creo que en 10 minutos lo hacen bien. Entonces, inclusive si lo terminan, pueden seguir con los demás a partir del N. Entonces, 10 minutitos, son las 6:13. Bueno, sí, 6:13. 6:23, estamos revisando. ¿Ok? Profe, una duda. ¿Sí? Ujú. Digamos, cuando la definición es simplemente por teoría, como, o podría poner, no sé, te lo un ejemplo, algo así, porque digamos, es muy sencillo cuando es por teoría, ¿no? Como tal, no Ajá, sé. correcto. Sí, 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 digamos, puede darse un caso particular, si fuese el caso. Sí. Como les digo, yo creo que no son como súper difíciles. Habrán unas que sí, otras que no. Entonces, en realidad pueden ir a resolver las demás. Como les digo, darles 10 minutos, hacen estos y el que termina avanza con los demás para que de una vez les queden resueltos. ¿Ok? Entonces, 6:23, activo otra vez la cámara y el
Ok, chicos, estamos listos. Vamos a empezar con José Pablo. Entonces, la primera, ¿es verdadera o es falsa? Todo rectángulo es un cuadrado. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Está por ahí José Pablo o no está? Aquí estoy. Ok. La F, todo rectángulo es un cuadrado, ¿verdadero o falso? ¿Y por qué? Falso debido a que los rectángulos pues consisten en básicamente los rectángulos, los cuadrados son 4 líneas iguales. Los Ujú. rectángulos son 2 líneas iguales en un lado y 2 líneas iguales en el otro, no las 4 iguales. Ok. Ok, entonces conclusión, todo cuadrado es un rectángulo, pero no todo rectángulo es un cuadrado. Ok, muy bien. Ujú. Adriana, el G, puede escribir por el chat. Si no quiere, pues hablar, puede escribirlo por el chat. Dice Adriana que este es falso. ¿Y por qué este es falso? Dice todo cuadrado es un rectángulo. Ok, entonces, ok, pero entonces más bien, si es lo mismo de José Pablo, si es lo mismo de José Pablo, solo que al revés, más bien sería verdadero, No, porque profe. Un rectángulo no es un cuadrado y un cuadrado no es un rectángulo, todo cuadrado es un rectángulo, ¿no? pero no todo rectángulo es un cuadrado. A ver, profe, hasta donde yo sé, Vamos a la definición. ningún cuadrado puede ser un rectángulo y ningún rectángulo puede ser un cuadrado. Ok, veamos la definición, chicos. Ser cuadrado, veamos la definición. Vale, voy a quitarle el audio a José Pablo. Ok. Un cuadrado es un paralelogramo que tiene todos sus lados y ángulos congruentes, es decir, rombo y rectángulo a la vez. ¿Ok? Y vean que un rectángulo nos dicen que es un paralelogramo que tiene todos los ángulos congruentes. Entonces, nosotros podemos decir, no podemos asegurar que todo rectángulo sea un cuadrado, porque vean que la definición de ser un cuadrado nos dice que los lados y ángulos son congruentes. Pero entonces, si nosotros lo leemos al revés, sí podemos garantizar que todo cuadrado es un rectángulo. ¿Por qué? Porque entonces nosotros tenemos un cuadrado. Ay, vamos a hacerlo aquí. Nosotros tenemos un cuadrado. ¿Y qué está sucediendo? Ah, ok. Tenemos ángulos congruentes. Y dice que esa es la definición de ser un rectángulo. Y en un cuadrado eso está sucediendo. Basta con que pase esta definición para decir que es un rectángulo. Porque es que al revés no está calzando o porque es que al revés no es cierto. Por lo que les digo, de que todos los lados son congruentes. No sé si ya lo logran ver un poco más o todavía estamos confundidos por ahí. Es confuso, pero tiene razón. Sí, hay que ver, digamos, por eso les digo, ver las definiciones, por eso les decía, olvidarnos de la idea esa de escuela o de cole y aplicar esas definiciones que estamos viendo por aquí. ¿Ok?
Vean que de hecho en la definición misma yo les dije es un rombo y es un rectángulo a la vez, ¿verdad? Entonces, por justamente la definición, sí podemos decir que un cuadrado es un rectángulo. ¿Ok? Ajo. Todo cuadrado es un rombo. A Anthony le tocaba esta. ¿Verdadera o falsa? Sí, en un rombo todos los lados son congruentes y en un cuadrado también. En este caso, todo cuadrado es un rombo. Creo que lo dije mal, pero lo tenía escrito, solo que no estaba leyendo el cuaderno. Ok, entonces, todo cuadrado es un Verdadero. rombo, ¿verdad? Verdadero. Ok. Vean que es por la misma definición y es lo que acaba de decir este Anthony. Un cuadrado ya dijimos que son lados congruentes y ángulos congruentes. Y para hacer un rombo, lo único que se necesita es que los lados sean congruentes. Por lo tanto, todo cuadrado es un rombo. Pero no todo rombo es un cuadrado. ¿Ok? La I, Josué, las diagonales de un rectángulo son perpendiculares. Digamos, en este caso sí sería verdadero, por el hecho, bueno, digamos, ya es por propia teoría, pero también se puede aplicar, por ejemplo, al dibujar o trazar como tal las diagonales del rectángulo en sí mismo, que son O perpendiculares. seguro, seguro. Respuesta definitiva. Sí, creo que sí. No, esta es falsa. Vaya, Sí, recuerden que cuando son perpendiculares es en el rombo. En el rombo, las diagonales son perpendiculares y en el rectángulo, las diagonales son congruentes. ¿Ok? Y justamente sería por definición. Recuerden que aquí tenemos un rectángulo y vean si trazamos las diagonales, esta de aquí, ay, esta de acá, con esta de acá, no son perpendiculares. Vean que esto no es perpendicular. ¿Ok? Entonces, por ahí cuidadillo. Alexa, un trapecio que tiene un par de ángulos internos rectos recibe el nombre de trapecio rectángulo. ¿Verdadero o falso? Ok. Alexa ya tenía la respuesta escrita, dice. Verdadero porque si, por ejemplo, dibujo un trapecio normal y lo corto, en los vértices forman dos triángulos rectángulos, se forman ángulos internos rectos, incluso por definición existe el trapecio. Ok. Sí, ¿verdad? Aquí es básicamente por la definición, de que vimos de que un trapecio que tiene un par de ángulos rectos justamente se llama trapecio rectángulo. Entonces, esta es verdadera por teoría. Joshua, en un trapecio isósceles, los cuatro lados tienen diferente medida. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso porque los lados no paralelos tienen la misma medida. Ok. Ujú, muy bien. Didier, la L, la paralela media es el segmento cuyos extremos son los puntos medios de los lados no paralelos de un trapecio. Eso es correcto, puesto que lo podemos confirmar con el dibujo anterior que teníamos. Ok. Y por definición, ¿verdad? Esa es básicamente la definición. Muy bien. Y alguien que quiera ayudarme con la última, un polígono equilátero es aquel en el cual todos sus ángulos internos son congruentes entre sí. ¿Verdadero o falso? Josué. José Pablo, perdón, fue el que levantó la mano. Sí, en mi opinión, pues no, equilátero es, bueno, eso, o sea, no necesariamente, pero la verdad sí, sí, me acabo de liar, me acabo de liar. Ok, bueno, José Pablo dice que es falso, efectivamente es falso,
podemos verlo con un contraejemplo. ¿A quién se le ocurre aquí un contraejemplo de lo que nos están dando? En un rombo los ángulos no son congruentes, pero sí todos sus lados, que es lo que necesitamos para que un polígono sea equilátero. Ok, entonces Triángulo, el rombo. Ajá, Joshua, perdón. el triángulo rectángulo, Ok, entonces, vean que ustedes están encontrando ay, me quedó horrible. Ya, ahora sí. Están encontrando el rombo, el triángulo, ¿qué me dijo? ¿Triángulo? ¿Equilátero? No, triángulo, rectángulo. rectángulo. Ajá. Rectángulo isósceles sería aquí, ¿verdad? Bueno, no, triángulo rectángulo. Ok, ¿sabe para ver de triángulo rectángulo? Mm, es que el triángulo rectángulo, mm, No puede ser paralelo, no puede ser equilátero porque la hipotenusa siempre va a ser distinta. correcto, ajá. Por eso pensé en el equilátero, pero el equilátero todos sus ángulos sí son congruentes. Sí, aquí el rectángulo sí no calza justamente por eso, la hipotenusa siempre es más grande que los catetos. Aquí sí sería más que todo el rombo el que nos bota, digamos, esa proposición, ¿verdad? Porque todos los lados miden lo mismo, pero ya dijimos que los ángulos no son, los ángulos internos no son congruentes. Entonces, cuidadillo por ahí con los contraejemplos, pero aquí sí sería el rombo. Ajá, ok. Vamos a poner aquí el triángulo, rectángulo y ponemos el por qué no, para que lo recuerden. Este no, ya que la hipotenusa siempre bueno, siempre mide más que los catetos. Ok. Entonces, chicos, estas proposiciones vieran que son bastante interesantes porque en realidad pueden haber un montón. Yo recuerdo cuando yo llevé el curso de esto de geometría, hay un montón y a veces cuesta de hecho encontrar el contraejemplo porque sí, cuando hablamos de paralelogramos estamos, o cuadriláteros, estamos como cerrados en pensar solo en un cuadrado, ¿verdad? Entonces no pensamos como nos pasa ahorita en las definiciones de un cuadrado como tal, de un rombo como tal. Entonces hay que abrir un poco más ahí la mente y hacer un análisis un poquito más profundo. Pero igual, para efectos de examen, ejercicios así, fijo, va a entrar alguno. Como les dije, ahí quedaron más para que ustedes las puedan hacer. Y igual, de igual manera ahí pueden comprobarlas. Si se quedan pegados en alguna, con mucho gusto me pueden preguntar y ahí lo vemos. Ahora, ya para casi que ir terminando lo que serían polígonos, tenemos lo que son las regiones poligonales. Eh, por definición, yo creo que tal vez no, o por nombre no lo asocien, pero ya por definición sí. ¿Por qué? Porque una región poligonal es la unión del polígono y su interior, como se muestra en esta figura. Este, entonces, básicamente es unir el borde y lo que está por dentro. Eso es una región poligonal. Aquí tenemos detalles importantes. Ajá. Es como los sombreados, decir. Sí, digamos, la región poligonal, como les digo, es la unión del polígono y el interior. O sea, es toda la figura. Todo el borde, va a ser todo el borde, todo esto, más todo lo que está por dentro. ¿Ok? Va a ser toda la figura. Anthony. Entonces sería como perímetro y área. Ajá, justamente así era como se los Ok. iba a decir. Ajá, perímetro y área. Ajá, correcto. Entonces, aquí es donde viene unas notas importantes. Dice, un polígono por sí solo no es una región poligonal, pues se trata de una unión de segmentos sin tomar en cuenta el interior.
Sin embargo, se suele abusar del lenguaje y hacer referencia al área de un polígono en lugar del área de la región poligonal correspondiente. Entonces aquí está como esa definición de lo que acabamos de hablar, que es el área o lo que conocemos como área popularmente y perímetro, punto. Entonces vamos a hablar de ahora en adelante del área de la región poligonal, cuando queremos hablar o lo que diríamos popularmente el área de un rectángulo, el área de un cuadrado, el área de un triángulo. Vamos a hablar entonces de un área de región poligonal. Y si ustedes ven esa definición, sepan entonces que es justamente todo eso. ¿Por qué? Porque todo ese bordecito también abarca espacio. O sea, pensemos en un terreno de una casa. El terreno de la casa, nosotros decimos, ah, sí, son 112 metros cuadrados, qué sé yo. Este, y esos 112 metros cuadrados, incluye todo el borde, ¿verdad? Es el lote completo. Entonces, por ahí va como esa aclaración. Importante por aquí también, el área de la región limitada por el triángulo ABC se denota por área y entre paréntesis ABC. Esa va a ser la notación que se va a utilizar. Y el área de la región limitada por el cuadrilátero ABCD se va a denotar por A y entre paréntesis ABCD, ¿ok? Y así sucesivamente dependiendo del polígono con el que estemos trabajando y el área delimitada por este, ¿ok? Aquí hay fórmulas importantes que ya hay varias que ustedes conocen. Yo creo que todas las que están aquí ustedes las conocen. Para encontrar el área o lo que llamaríamos entonces el área delimitada por un triángulo, sería área es igual a base por altura dividido entre 2, donde B es la base y H es la altura. El triángulo A, perdón, el triángulo, también podemos encontrar el área haciendo la fórmula de Herón, que lo que nos relaciona es el semiperímetro con las medidas de los lados de un triángulo. Entonces tenemos que la fórmula de Herón lo que nos dice es, saquemos la raíz cuadrada del semiperímetro por semiperímetro menos la medida de un lado, semiperímetro menos la medida del otro lado, multiplicado por el semiperímetro menos la medida del otro lado. Y nada más recordar que es el semiperímetro, como está escrito por aquí, que es la mitad del perímetro. Entonces básicamente sería P sobre 2. ¿Ok? Sería perímetro dividido entre 2. Para un paralelogramo, para el área tenemos que sería base por altura, donde la B es la base y la H es la altura. El trapecio, tenemos que el área es base mayor más base menor por altura entre 2, como está por ahí. Y el rombo, tenemos que es diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. ¿Ok? Donde D mayúscula y D minúscula son las diagonales. ¿Ok? Para lo que sería el área de un polígono regular, tenemos que el área de una región poligonal limitada por un polígono regular es igual al producto del semiperímetro por la medida de la apotema del polígono. Esta es la famosa fórmula que ustedes conocen de el área de un polígono regular es perímetro por apotema dividido entre 2. Esa es la misma fórmula que ustedes han trabajado en el colegio, bueno, los que lo han trabajado. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí o la definición? Bueno, tenemos que el área va a ser N por L por A entre 2. ¿Por qué? Porque entonces es el perímetro es N por L. Entonces, N por L dividido entre 2 por la apotema. Vean que como son multiplicaciones, aquí lo único que se está haciendo es, entonces, es como agrupando esta multiplicación y dejando la apotema por fuera. ¿Para qué? Para poder visualizar lo que sería entonces el perímetro dividido entre 2, que es a lo que hace referencia con semiperímetro, y multiplicado por la apotema.
esta S, ese es mi perímetro. Entonces, es justamente lo que ustedes conocen. Es lo que ustedes ya han trabajado por ahí. Entonces, para el área de un polígono, perímetro por apotema dividido entre 2 o lo que sería lo mismo, semiperímetro por apotema, que es exactamente lo mismo. Y pues aquí, ¿qué es lo importante o de dónde sale esta fórmula? Bueno, que el área va a estar conformada porque está este dibujito aquí o esta figura. Bueno, porque entonces ya sabemos que un polígono se divide en n triángulos equiláteros. De ahí sale este n que está por aquí. Y aquí lo que sucede es que es el L por el apotema dividido entre 2, porque básicamente es la fórmula de este triangulito de aquí. La base es L, la altura es A y la fórmula es base por altura dividido entre 2. Entonces justamente eso es lo que está escrito aquí. Esa es como la explicación de dónde sale la fórmula, que es de cada triangulito equilátero que está dado en cada polígono regular. ¿Ok? Ahora, vamos a ver aquí, entonces un ejemplo. Calcular la medida del apotema de un pentágono regular si se sabe que su área es de 25 centímetros cuadrados y su perímetro es de 15 centímetros. Entonces, hay que calcular la apotema. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿O qué se les ocurriría hacer a ustedes? Aplicando lo que acabamos de ver. S por A. Ajá, entonces el área es igual al semiperímetro por A. El área sabemos que es 25. El semiperímetro, que en este caso el perímetro es 15, entonces el semiperímetro va a ser 15 entre 2 y esto lo multiplicamos por A, que sería nuestra apotema. Yo normalmente utilizo AP, no el A solita, pero creo que el libro se utiliza solo el A. Y aquí despejamos la apotema, entonces 2 por 25 son 50, esto es igual a 15 por la apotema. Y aquí nos quedaría 50 sobre 15 es igual a la apotema. ¿Ok? Y al momento en que hacemos la simplificación, esto nos queda 10 tercios es igual a la apotema. Entonces, vean que todo el curso ha sido, y yo creo que se los he recalcado bastante, de menos a más. Vean que hemos ido escalonando y ahora estamos utilizando o hacemos uso de lo que vimos para el primer examen. Para el primer examen, ¿por qué? Porque vimos ecuaciones. Y vean que aquí se sigue utilizando todo eso. Entonces, es completamente progresivo. Y pues aquí ya tendríamos la respuesta, ¿verdad? Entonces nada más ahí respuesta, la apotema es 10 sobre 3. ¿Ok? Ahora, tenemos por acá polígonos regulares particulares. ¿Y por qué particulares? Bueno, porque por ahí son famosillos y ya los hemos trabajado con la parte de triángulos especiales, que justamente esa es la explicación del por qué llamamos polígonos regulares particulares. Si nosotros tenemos un triángulo equilátero en donde todos los lados miden lo mismo, y este grande, perdón. Ay, vamos a ver que se quedó pegadillo. Ya voy porque se quedó súper pegado. No sé qué pasó. Dale chance.
Y ahora sí, este lado y este de aquí, ¿verdad? Entonces tenemos un triángulo equilátero. Al ser un triángulo equilátero, nosotros sabemos que todos sus ángulos internos miden lo mismo. Entonces, este ángulo completo va a medir 60. Este ángulo completo va a medir 60. Este ángulo completo va a medir 60. Por lo tanto, la mitad, si trazamos aquí un triángulo en el centro, trazamos un radio, trazamos otro radio, se nos está formando entonces un triángulo de igual, isósceles, perdón. ¿Por qué isósceles? Bueno, porque entonces este mide 30, este de aquí mide 30, y vean que el grande mide 120. Y de ahí podemos trazar más triángulos, en donde se nos forman los triángulos especiales 30, 60, 90. Entonces, el triángulo equilátero es muy útil cuando estamos trabajando ejercicios o si nos presentan situaciones donde se involucra, porque es justamente aplicar la teoría de triángulos especiales. En el cuadrado pasa exactamente lo mismo. Al trazar las diagonales, y ver aquí, digamos, los radios, se está formando un triángulo especial de 45, 45, 90, en donde todo el lado mide L, entonces este pedacito mide L medios. Vean que aquí ya por triángulos especiales, si este lado mide L medios, entonces aquí tenemos que ir a ver cuánto mide, que por teoría era L raíz cuadrada de 2. Pero si todo esto es nuestro L, entonces hay que adecuarlo a lo que estemos trabajando. ¿Ok? Y en el hexágono regular, de igual manera, se forma un triángulo especial 30, 60, 90. ¿Ok? Aquí tenemos este cuadrito que de igual manera está ahí en el libro, ¿verdad? Que son justamente características que no pretendo que las memoricen porque pues es bastante, pero por lo menos tienen que saber de dónde salen. Y como les digo, es de los triángulos especiales. Entonces, por ejemplo, en un triángulo equilátero, el ángulo central, que se calcula 360 sobre 3, es 120. El ángulo externo va a ser igual, la medida de un ángulo interno es 60, el perímetro es 3 por L, en donde L es la medida de los lados o del lado. El semiperímetro va a ser 3L medios. La apotema, vean que existe una fórmula para la apotema, que mide raíz de 3 por L sobre 6. El radio mide exactamente lo mismo. Entonces vean que lo que está sucediendo, perdón, es que aquí mide el radio y la apotema lo mismo. El área está dado por L a la 2, raíz de 3 entre 4. La altura es raíz de 3 por L entre 2. Y ahí digamos en otros triángulos, el radio va a ser 2 por la apotema. ¿Ok? Vean que aquí estamos trabajando con triángulo equilátero. Entonces, todas estas características son para un triángulo equilátero. Para un cuadrado tenemos ahí exactamente lo mismo de cómo calcular el ángulo central, el ángulo externo, el ángulo interno. El perímetro es 4 por L, el semiperímetro 2 por L. La apotema mide L medios. El radio, vean que aquí sí es diferente, la apotema y el radio son distintos. El radio mide L raíz de L, ya no es nada, L raíz cuadrada de 2 medios. El área es L al cuadrado. La altura corresponde a la medida del lado en un cuadrado. Y en otros, la diagonal va a ser la raíz de 2 por L. ¿Ok? En el hexágono regular, bueno, calcular la medida del ángulo central y externo es igual, 360 sobre n. El ángulo interno, con la fórmula que ya vimos, da 120. El perímetro es 6 por L. El semiperímetro 3 por L. La apotema raíz de 3 por L medios. El radio es igual al lado. El área es igual a 3 raíz de 3 por L a la 2 sobre 2. Y la altura sería raíz cuadrada de 3 por L. ¿Ok? Entonces, todas estas características de igual manera son importantes porque nos facilitan cálculos y pues respuestas de ejercicios. Veamos este ejemplo que está por acá.
Entonces nos dicen, si se tiene un triángulo equilátero de área 64 raíz de 3 metros cuadrados, determinar la medida del radio de la circunferencia inscrita en él. Entonces, ¿qué les aconsejaría yo? Bueno, hacer un dibujo. Si no se lo imaginan, si no logran visualizarlo así de manera abstracta, por decirlo de alguna forma, podemos hacer el dibujo. Entonces es una circunferencia inscrita a un triángulo equilátero. Entonces, triángulo equilátero, que no me quedó equilátero. A ver, ahí está. Entonces tenemos un triángulo equilátero y tenemos una circunferencia que no quedó circunferencia. Vamos a ver. Ahora sí. Tenemos esta circunferencia. Dice que está inscrita ahí en el triángulo. ¿Ok? Entonces, nos dicen que el área es 64 raíz cuadrada de 3. Determina la medida del radio de la circunferencia inscrita en él. Entonces, ¿qué es lo importante de visualizar aquí? Ah, bueno, que vean que el radio de la circunferencia, ¿con quién coincide? Con la que del triángulo, con la apotema. Apotema. Ujú. Entonces, vea que el radio de la circunferencia es igual a la apotema del triángulo. ¿Y entonces de qué nos sirve esto? Bueno, porque entonces nosotros sabemos que ¿cómo se llama? Que el área es 64 raíz de 3. ¿Y cuál es la fórmula para el área de un triángulo equilátero? El área es igual a quién? Aquí, aquí. ¿Qué tenemos por ahí? Entonces, raíz cuadrada de 3 por L a la 2 sobre 4. ¿Verdad? Entonces, raíz cuadrada de 3 por L a la 2 sobre 4. Estamos ahí. Y entonces 64 raíz cuadrada de 3 tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 3 L a la 2 sobre 4. Y de acá nosotros podemos despejar lo que sería L. Entonces nos quedaría 4 por 64 raíz cuadrada de 3 dividido la raíz cuadrada de 3 igual a L a la 2. Raíz de 3 se va con raíz de 3. 4 por 64 son 256. L a la 2. ¿Y cómo hacemos para entonces despejar el valor de L? ¿Qué tenemos que aplicar aquí entonces? ¿O qué tenemos que hacer? Raíz cuadrada. La raíz cuadrada, solo que recordemos que cuando sacamos la raíz cuadrada tenemos dos respuestas, una positiva y una negativa. Entonces, L es igual a la raíz cuadrada de 256, que sería entonces menos 16, y L es igual a 16. ¿Ok? La medida pues del apotema no puede ser negativa, por lo tanto nuestra respuesta en este caso va a ser L igual a 16. Y ahora sí podemos calcular el apotema haciendo uso de esta otra formulita que sería la raíz cuadrada por L entre 6. Entonces, apotema es igual a la raíz cuadrada de 3 por L entre 6. Esto es igual a la raíz cuadrada de 3 por 16 entre 6. Esto lo que nos quedaría sería entonces, ya simplificado, 8 raíz cuadrada de 3 sobre, sobre 3.
Ajá, mitad de 6, 3, ajá. 8 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Entonces, aquí ya tendríamos nuestra apotema. Entonces, insisto, vean que lo que se está buscando o lo que se está aplicando es las igualdades para llegar a ecuaciones sean lineales o sean cuadráticas. En este caso era pues nada más sacar la raíz, pero perfectamente podría aparecer por ahí algo cuadrático. ¿Ok? Estamos por ahí entonces. Ahora a ustedes les va a tocar resolver estos ejercicios de acá. Pues de igual manera, son 1, 2, 3, 4, 5, son 7. Entonces, uno para cada uno. Nada más, vamos a escribir aquí el 7. El ejercicio 7 dice, el área de un rombo, el área de un rombo y su lado mide 11 centímetros y una de sus diagonales mide 10 centímetros. Entonces, chicos, ya con esto estaríamos cerrando por hoy. Cada uno va a resolver, entonces voy a ir asignando aquí. Ahora voy a ir de atrás para adelante. Entonces, el primero le toca a Adriana, el segundo le toca a Didier, el tercero le toca a Joshua, el cuarto le toca a Alexa, a Josué, a Anthony y el último a José Pablo. Entonces, trabajan con los ejercicios. Bueno, yo puse 20 minutos. Si terminan antes, nada más me avisan y podemos empezar a revisar. Ok, vamos a ver. Ah, bueno, sí, no, les voy a dar los 20 minutos porque entonces hacen uno de estos cada uno y estos de acá. Estos tres los van a hacer todos. Ok, entonces digamos, el B lo hacen todos, el C lo hacen todos y el D lo hacen todos. ¿Por qué todos? Porque son ejercicios que, sí, digamos, ya nos hablan de cositas un poco distintas. Entonces, sí quiero que todos lo piensen por separado. No los voy a poner a trabajar en salas. Y sí, con eso estaríamos terminando. Entonces, si quieren, le toman aquí pantallazo y para que vayan a trabajar en eso, 20 minutos y habilito el espacio para que lo puedan subir. Antes de que se me olvide, chicos, la clase del miércoles es asincrónica por la razón que les dije de que tengo una reunión. Ya con esto estamos terminando lo que es el tema de polígonos. Ya esto es lo último de polígonos. Hay un montón de ejercicios, de verdad hay un montón de ejercicios. Pues mi idea del miércoles es justamente esa, hacerles una guía para que hagan ejercicios de los que están ahí. Tal vez voy a seleccionar los que se vean un poquito más complicados y igual que lo suban a Classroom para revisarlo. Y ya lo que sería el viernes, empezaríamos con sólidos. ¿Ok? Entonces, tómenle ahí foto y voy a poner la otra para que le tomen foto. Y entonces se ponen a trabajar en eso. Profe, y aquellas fórmulas que nos había mostrado, ¿dónde podríamos encontrarlas? ¿Cuáles fórmulas? Las que están aquí. Hay estas o estas. Esas eran, pero bueno, ya las vi. Ok. Sí, si no, están en la página, en mi libro, bueno, que es el que es a color, que es el que soy el Classroom, página 130.
Y si no, pues ahí está, le puede tomar pantallazo. Ok. Entonces vayan trabajando, chicos, en eso. Y ya con eso estaríamos pues terminando para hoy. Ok, aquí voy a estar disponible. Voy a apagar la cámara nada más. ¿Qué significaba ese? Semiperímetro. Ese es semiperímetro. Con gusto.
Ok, chicos, ¿cómo les fue? Bueno, veo que ya varios se salieron, solo quedan 5 personas. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron terminar? ¿No pudieron terminar? Me fue bien. Solo logré terminarlo, digamos, el primero. Los demás con razón, no sé, se me complicaron. Ok, ok. Justamente esos son pues imaginé, ¿verdad? Que se les iban a complicar ahí un poquillo. De igual manera, voy a dejar que ustedes los piensen. Nada más recuerden, ¿verdad? Que cuando nos dicen la razón, es es como la división. Entonces, radio 1 sobre radio 2 es igual a 3 sobre 7, por decirlo de alguna forma. Ok. Bueno, hay que hacer todo el procedimiento, pero me refiero a que la razón es justamente ubicar una fracción. Para el primero, para el B, dice determinar la medida de dos ángulos internos de un cuadrilátero si se sabe que están a razón de 2 sobre 5 y los otros dos ángulos del cuadrilátero miden 112 y 136. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo acá? Bueno, recuerden que es un cuadrilátero, entonces para el B, ustedes tienen que alfa más beta más 112 más 136 grados. Esto tiene que ser igual a 360 grados. ¿Ok? Esa es como pues la suma que tenemos que hacer por ahí. Si sumamos esos 112 más esos 136, nos queda alfa más beta más 248 es igual a 360 grados. Vamos a despejar un ángulo en términos del otro y ya vamos a ver para qué. Entonces, alfa es igual a 360 menos 248 menos beta. Entonces, si nosotros hacemos esa resta que podemos hacer aquí, nos queda que alfa es igual a 112 menos beta. ¿Ok? Vamos, voy a confirmar aquí la resta. 112. Ahora, nos dicen que la medida de los dos ángulos internos del cuadrilátero están a razón de 2 sobre 5. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros lo que podemos decir, ok, 2 sobre 5, esa es la razón que nos están dando. Ahí vamos, que se quedó pegadillo. 2 sobre 5. Eso tiene que ser igual a la razón de los ángulos que nos faltan. O sea, la razón de alfa con la razón de beta. Eso es lo que nos quiere decir la parte de la razón. Pero nosotros ya sabemos que alfa lo podemos escribir en términos de beta por esta expresión de acá. Entonces nos queda 2 sobre 5 es igual a 112 menos beta sobre beta. ¿Y qué tenemos ahí? Una ecuación en la que podemos ir a despejar justamente el valor de beta. Entonces, el beta pasa a multiplicar, entonces nos queda 2 beta. Voy a tomar otro color porque no se ve. Nos queda 2 beta es igual. Y el 5 también lo pasamos a multiplicar. Entonces, hacemos el 5 por el 112. Nos queda 560. Y 5 por beta, entonces nos queda 5 beta. Ecuación lineal, una única variable. Letras para un lado, números para el otro. Entonces, 2 beta más 5 beta es igual a 560. 2 beta más 5 beta, 7 beta, igual a 560. Y 560 lo dividimos entre 7 y nos queda que beta es igual a 80. Eso es lo que quiere decir, por ejemplo, la parte de la razón. En este caso particular de los ángulos. Y vean que ya encontramos que beta es 80. Para encontrar alfa, basta con ir a sustituir en la ecuación que tenemos aquí arriba en el asterisco que voy a poner en este de acá. Y ustedes pueden ir a comprobar que justamente eso por ahí se nos va a cumplir.
Si nosotros hacemos 112 menos 80, nos queda que alfa es igual a 32. ¿Ok? Y la razón de alfa sobre beta es 2/5. Si nosotros hacemos 32 dividido entre 80, nos queda 2/5, que efectivamente es la razón que se tiene que cumplir. ¿Ok? Entonces, traten ustedes de hacer los otros ejercicios. Como les digo, cuando nos hablan de razón, es tratar de nosotros plantear esa igualdad con la información que nos están dando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí eso sería 3 sobre 7 y tiene que ser igual a algo que ustedes van a ir a ver qué son algo que tiene que ir aquí, tiene que ir aquí. Lo mismo con el que sigue, 24 sobre 36 tiene que ser igual a algo aquí arriba sobre algo aquí abajo. Y así con cada uno de ellos. Este 3 está bien bonito, este 3 está bien bonito porque entonces tenemos circunferencia 1, taca, taca, y ustedes lo plantean aquí. Circunferencia 2 y ustedes lo plantean acá. Y ya el ejercicio les están diciendo que la menor es la mitad de la mayor. Entonces, si ustedes se plantean que esta es la menor y esta es la mayor, de ahí ustedes pueden sacar esa razón en función de una única variable. ¿Ok? Pero no les quiero dar las respuestas para que ustedes lo vayan a pensar y a plantear. Recuerden que si tienen dudas y las podemos ver la próxima clase, pero sí quiero que ustedes lo traten de hacer, que se sienten a pensarlo por ahí. Ok, entonces no sé cómo ven el primero. Yo sé que no es tan sencillo, menos que no habíamos visto justamente esto, ¿verdad? De razones. Este, pero, bueno, déjenme ver una cosita, porque hay un tema que justamente no entra, entonces, sí, chicos. Más bien soy yo la que les está metiendo esta materia. Sí, 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 sí. Porque razones entre líneas y áreas de los polígonos regulares no entra. Sí. De hecho, fue un tema, yo no se los di. Yo no se los di, yo lo brinqué. Pero con los ejercicios, eh, sí, no. No, 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 no. No lo hagan para que no se me confundan. Ya les expliqué el B por lo menos. Pero sí, no hagan este. Voy a poner aquí que no. Porque fui yo que lo metí, pero cierto, la materia como tal no entra. Entonces no se me asusten por ahí. Pero el B, bueno, el B sí se los expliqué. Se salvaron, sí, se salvaron. Sí, sí, yo me brinqué de hecho la página y todo, pero en ejercicios sí, ahorita lo contemplé, entonces sí fue un errorcillo mío. Ok, ok. No, chicos, entonces digamos, ya ahora sí, con esto, con estos sí entran, estos de aquí arriba. Entonces, con estos, ahí quedaron más que pueden resolver. Con eso sí estaríamos hasta el examen, ¿verdad? Hasta el examen, con la materia de polígonos. Ya ahora sí empezaríamos a ver lo que serían, sólidos. Y como les dije, para la clase del miércoles sí les voy a hacer pues ahí el documento de lo que tienen que hacer. Y hay un montón de ejercicios de selección única, que de ahí fijo voy a tomar preguntas, pero espero que de verdad lo hagan, ¿verdad? A conciencia, para ya avanzar entonces con sólidos. Pero sí, esa parte de razón no les entra. ¿Ok? Entonces ahí más bien me disculpan. ¿Dudas, Aunque comentarios? eso del B podría ser útil, ¿no? Porque me suena un poco como a examen de admisión. En realidad, digamos, sí, pues es bastante útil. Le pueden echar un ojillo a la teoría. La teoría está en la página 129. Y en realidad la teoría es como una página nada más. Sí, la teoría no es como nada del otro mundo porque es una proporcionalidad. Como les digo, cuando se habla de razón es una proporcionalidad. Entonces, el que guste hacerlo y si tienen dudas me pueden preguntar, no hay ningún problema. Como para efectos de examen de admisión, como dice Anthony, creo que fue el que habló.
Dice lo de razón, sí es casi certero que entra. Pero en el examen de admisión, me imagino que se refieren a eso. Ah, ok. Ajá. Ven, entonces sí sabían que tiene que ser razón. Voy a dejar de grabar, chicos.